¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un pensador se atreve a desafiar absolutamente todo lo que la sociedad considera verdad? Imagina un mundo donde cada palabra, cada pensamiento, puede significar tu muerte social, tu expulsión, tu completo aislamiento. Un mundo donde pensar diferente no es solo un acto de rebeldía, sino una sentencia de muerte intelectual. Este es el mundo de Baruch Spinoza, un hombre que no solo desafió las reglas, sino que las demolió por completo. ¿Quién era este joven judío que se atrevió a mirar más allá de los límites que la sociedad le imponía? ¿Cómo un hijo de inmigrantes portugueses en Ámsterdam se convertiría en uno de los filósofos más revolucionarios de todos los tiempos? La historia de Spinoza no es solo una biografía, es un grito de libertad que resuena hasta nuestros días. Símbolo de peligro. Suscríbete ahora y no te pierdas esta historia increíble. Símbolo de peligro. En las estrechas calles de Ámsterdam del siglo XVII, donde la intolerancia religiosa era más densa que la niebla matutina, nació un niño destinado a sacudir los cimientos del pensamiento humano. Baruch Spinoza no era un filósofo común. Era un provocador intelectual, un visionario que se atrevió a cuestionar lo incuestionable. ¿Te has preguntado alguna vez qué impulsa a un individuo a desafiar todo un sistema establecido? ¿Qué tipo de coraje se necesita para levantar la voz cuando todos esperan que te quedes en silencio? La comunidad judía portuguesa de Ámsterdam era un mundo cerrado, conservador, donde cada pensamiento divergente era visto como una amenaza. Era un microcosmos de poder, tradición y control. Y en medio de este mundo, Spinoza comenzó a desarrollar un pensamiento que cambiaría la filosofía para siempre. Imagina ser expulsado de tu comunidad, de tu familia, de todo lo que conoces. Imagina ser declarado un apóstata, un rebelde, alguien tan peligroso que ni siquiera merece ser nombrado. Esto no es una novela de ficción, esto le sucedió a Spinoza. Símbolo de peligro. Suscríbete ahora y descubre la historia completa. Símbolo de peligro. Pero, ¿por qué era tan peligroso? ¿Qué ideas podían ser tan explosivas que provocarían su excomunión? Las ideas de Spinoza no eran simplemente diferentes, eran completamente revolucionarias. Él desafió el concepto tradicional de Dios. Mientras la mayoría veía a Dios como un ser todopoderoso y distante, Spinoza lo concebía como la propia naturaleza. Imagina lo radical que sonaba esto en un mundo dominado por interpretaciones religiosas rígidas. Su filosofía era como un terremoto intelectual. Cada pensamiento era una dinamita que hacía estallar los muros de la ignorancia, del dogmatismo, de la sumisión intelectual. ¿Estás listo para conocer a un hombre que se atrevió a pensar lo impensable? Un filósofo que transformó el significado mismo de libertad, de conocimiento, de existencia. Símbolo de peligro. Suscríbete ahora y sumérgete en la revolución filosófica. Símbolo de peligro. La historia de Spinoza es más que una biografía. Es un viaje a través de los límites del pensamiento humano. Es la demostración de que un individuo, con coraje intelectual y pasión por la verdad, puede sacudir los cimientos de un mundo entero. ¿Quieres saber cómo un joven judío, expulsado y marginado, se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la historia? ¿Estás preparado para desafiar todo lo que crees saber sobre Dios, libertad, ética y conocimiento? Cada gran revolución comienza con una chispa. Y Spinoza no fue solo una chispa. Fue un incendio intelectual que continúa ardiendo hasta nuestros días. Símbolo de peligro. No te quedes fuera. Suscríbete ahora. Símbolo de peligro. Prepárate para un viaje que transformará tu forma de ver el mundo. El Dios que nadie se atrevía a imaginar. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si Dios no fuera lo que te han contado? Si en lugar de ser un anciano barbudo en el cielo, fuera algo completamente diferente? Spinoza no solo se lo preguntó, lo afirmó. En un mundo donde cuestionar la visión tradicional de Dios significaba arriesgar tu vida, este pensador revolucionario hizo algo más que preguntar. Transformó radicalmente el concepto de divinidad. Imagina vivir en una época donde cada pensamiento diferente podía costarte tu lugar en la sociedad, tu familia, tu comunidad. Un mundo donde la más mínima desviación del pensamiento religioso tradicional era considerada una amenaza mortal. ¿Qué tipo de coraje se necesita para desafiar siglos de tradición religiosa?
¿Qué impulsa a un individuo a levantar su voz cuando todos esperan que se mantenga en silencio? Símbolo de peligro. Suscríbete ahora y descubre la revolución filosófica. Símbolo de peligro. Spinoza no veía a Dios como un ser separado del universo. Para él, Dios era la propia naturaleza. No un ente todopoderoso que observa desde lejos, sino la esencia misma de la existencia. Una idea que sonaba como blasfemia para sus contemporáneos. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo radical que era este concepto? Imagina desafiar no solo la interpretación religiosa de Dios, sino toda la estructura de poder que se sostiene sobre esa interpretación. Su visión del mundo era como una lente que devolvía la divinidad no a un ser externo, sino a la complejidad misma de la existencia. Dios no era un juez distante, sino la expresión infinita de la realidad. Cada paso de Spinoza era un desafío. Cada pensamiento, una revolución. Símbolo de peligro. Suscríbete ahora y sumérgete en el pensamiento revolucionario. Símbolo de peligro. ¿Estás preparado para descubrir un Dios que ningún predicador se atrevió a explicarte? ¿Un concepto de divinidad que libera en lugar de oprimir? ¿Una visión del universo que te hace sentir parte de algo mucho más grande? La historia de Spinoza no es solo filosofía. Es la crónica de un hombre que se atrevió a mirar más allá de los límites impuestos, que transformó el significado mismo de existencia. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber. Símbolo de peligro. No te quedes fuera. Suscríbete ahora. Símbolo de peligro. Imagina un mundo donde cada palabra puede ser tu sentencia de muerte. Un mundo donde pensar diferente no es un acto de inteligencia, sino una declaración de guerra contra el orden establecido. Un mundo donde tus ideas pueden arrancarte de tu familia, tu comunidad, tu propia identidad. Este no es el inicio de una novela distópica. Esta es la historia real de Baruch Spinoza, el filósofo que se atrevió a desafiar absolutamente todo. A principios del siglo XVII, Ámsterdam era un hervidero de tensiones. Ciudad de comerciantes y refugiados, de fortunas y persecuciones, un laberinto donde la libertad de pensamiento era un concepto tan frágil como el cristal. En medio de este universo de contradicciones, nace un niño destinado a convertirse en el terremoto intelectual más devastador de su época. ¿Qué impulsa a un individuo a convertirse en un revolucionario del pensamiento? ¿Qué fuego interior permite que alguien transforme el dolor de la marginación en la más poderosa de las armas intelectuales? La comunidad judía portuguesa en Ámsterdam no era un simple grupo religioso. Era un microcosmos de poder, estratificación social y control férreo. Llegados como conversos escapando de la Inquisición española, estos judíos habían construido un mundo cerrado, donde la ortodoxia no era una opción, sino una obligación de supervivencia. Spinoza creció en este mundo de sombras y secretos. Un mundo donde cada movimiento estaba vigilado, cada pensamiento era sospechoso. Sus padres, comerciantes respetables, jamás imaginaron que su hijo se convertiría en el hereje más peligroso de su generación. La educación tradicional judía de la época era un laberinto de textos sagrados, interpretaciones rabínicas y una estructura de conocimiento que no admitía cuestionamientos. Pero Spinoza no era un estudiante común. Mientras otros memorizaban, él cuestionaba. Mientras otros reverenciaban, él diseccionaba. Sus primeros pasos en el conocimiento fueron como explosiones silenciosas. Estudió matemáticas, dominó varios idiomas, bebió de las fuentes del racionalismo europeo. Descartes, los estoicos, el pensamiento científico emergente, todo se convertía en munición para su revolución intelectual. Pero no era un mero acumulador de conocimientos. Spinoza era un transformador radical. Cada libro que leía, cada concepto que estudiaba, lo convertía en un arma más afilada contra el dogmatismo religioso y filosófico de su tiempo. ¿Comprendes la magnitud de su desafío? En una época donde la religión dictaba cada aspecto de la vida social, Spinoza se atrevió a decir que Dios no era un ser externo, sino la propia naturaleza. Que la divinidad no era un juez distante, sino la expresión infinita de la realidad. Su método era quirúrgico. No atacaba con gritos, sino con la precisión de un bisturí intelectual. Utilizaba la lógica matemática para desmontar argumentos religiosos.
Transformaba la filosofía en un campo de batalla donde solo sobrevivían las ideas más robustas. Sus escritos eran verdaderas bombas filosóficas. Cada párrafo era una declaración de guerra contra siglos de pensamiento dogmático. Pero no era un destructor nihilista. Era un constructor de nuevas formas de comprender la existencia. La respuesta de su comunidad fue inmediata y brutal. La excomunión no era solo un castigo religioso. Era una muerte social total. Significaba el ostracismo completo, la ruptura con familia, amigos, toda red de apoyo. Pero Spinoza no se doblegó. Continuó puliendo lentes para sobrevivir económicamente, mientras su mente pulía ideas que transformarían la filosofía occidental para siempre. Lo que Spinoza construyó no fue solo un sistema filosófico. Fue un nuevo lenguaje para comprender la realidad. Una forma de mirar el universo donde la razón, la libertad y la comprensión profunda se entrelazan. Sus ideas sobre tolerancia religiosa, separación entre iglesia y Estado, libertad de pensamiento, fueron semillas plantadas siglos antes de que el mundo estuviera listo para comprenderlas. ¿Qué sucede cuando un individuo decide que la verdad está por encima de cualquier autoridad? ¿Qué ocurre cuando alguien está dispuesto a perderlo todo por un pensamiento? Spinoza nos enseña que la verdadera revolución no sucede con armas, sino con ideas. Que la libertad no es algo que se pide, sino algo que se conquista con cada pensamiento, con cada página escrita, con cada desafío al orden establecido. Esta no es solo la historia de un filósofo. Es la crónica de cómo un ser humano puede transformar el mundo simplemente por atreverse a pensar diferente. ¿Estás preparado para este viaje? ¿Dispuesto a desgarrar los velos de la ignorancia? ¿Listo para comprender que cada revolución comienza con una chispa de pensamiento libre? Spinoza no fue un hombre. Fue un terremoto intelectual que continúa sacudiendo los cimientos del conocimiento humano. Su historia es una invitación. Una provocación. Un desafío. El amor más allá de los límites. ¿Qué es el amor cuando lo despojamos de todas las fantasías románticas, cuando lo arrancamos de los clichés cursis y lo miramos con la precisión de un bisturí filosófico? Spinoza no veía el amor como un sentimiento, sino como una ecuación matemática de la existencia humana. Imagina el amor no como una explosión emocional, sino como un proceso de comprensión profunda. No como un sentimiento que te consume, sino como una forma de conocimiento. Para Spinoza, amar es comprender. Es desmontar la complejidad del otro, no para controlarlo, sino para reconocer su infinita potencialidad. El amor deja de ser una prisión emocional y se transforma en un acto de libertad intelectual. Sus ideas desgarraban los conceptos tradicionales. El amor no era posesión, no era dependencia. Era reconocimiento. Era la capacidad de ver al otro en su totalidad, sin los velos de la ignorancia o el prejuicio. ¿Puede el amor ser calculado? ¿Puede ser descompuesto en sus elementos constitutivos? Spinoza lo creía posible. Para él, las emociones no eran misteriosas explosiones irracionales, sino sistemas complejos que podían ser analizados, comprendidos, dominados. El amor se convertía en una forma superior de conocimiento. No un conocimiento superficial, sino una comprensión profunda de las conexiones que nos constituyen como seres humanos. El amor más allá de los límites. ¿Qué es el amor cuando lo despojamos de todas las fantasías románticas, cuando lo arrancamos de los clichés cursis y lo miramos con la precisión de un bisturí filosófico? Spinoza no veía el amor como un sentimiento, sino como una ecuación matemática de la existencia humana. Imagina el amor no como una explosión emocional, sino como un proceso de comprensión profunda. No como un sentimiento que te consume, sino como una forma de conocimiento. Para Spinoza, amar es comprender. Es desmontar la complejidad del otro, no para controlarlo, sino para reconocer su infinita potencialidad. El amor deja de ser una prisión emocional y se transforma en un acto de libertad intelectual. Sus ideas desgarraban los conceptos tradicionales. El amor no era posesión, no era dependencia. Era reconocimiento. Era la capacidad de ver al otro en su totalidad, sin los velos de la ignorancia o el prejuicio. La matemática del sentimiento. ¿Puede el amor ser calculado? ¿Puede ser descompuesto en sus elementos constitutivos?
Spinoza lo creía posible. Para él, las emociones no eran misteriosas explosiones irracionales, sino sistemas complejos que podían ser analizados, comprendidos, dominados. El amor se convertía en una forma superior de conocimiento. No un conocimiento superficial, sino una comprensión profunda de las conexiones que nos constituyen como seres humanos. El legado que sacude imperios. Imagina ser tan peligroso que tus ideas pueden derribar imperios mucho después de tu muerte. Spinoza no era solo un filósofo. Era un arquitecto de revoluciones silenciosas. Su influencia no se limitó a los libros de filosofía. Trasciende. Penetra las estructuras de poder, socava los cimientos de la autoridad religiosa, desafía los sistemas políticos. Un virus intelectual. Las ideas de Spinoza se expandieron como un virus mutante. Infectaron el pensamiento de la Ilustración, inspiraron movimientos de liberación, transformaron la comprensión de la libertad política. Filósofos, científicos, líderes políticos, todos llevan una marca de Spinoza, aunque no lo reconozcan. Su pensamiento es el ADN oculto de la modernidad. Las heridas de un pensador prohibido. No todo fue gloria en la vida de Spinoza. Cada pensamiento revolucionario tiene su precio. Y él lo pagó con una moneda de soledad y marginación. La soledad del hereje. Expulsado de su comunidad, abandonado por su familia, sobreviviendo como pulidor de lentes. No era un intelectual de salón. Era un guerrero solitario en una batalla contra la ignorancia. Su supervivencia era un acto de resistencia. Mientras otros se sometían, él continuaba pensando. Mientras otros se rendían, él construía sus sistemas filosóficos. Pulir cristales no era solo su medio de subsistencia. Era un acto metafórico. Así como pulía vidrios para ver con claridad, pulía ideas para revelar verdades ocultas. La revolución continúa. Spinoza no fue un hombre. Fue un terremoto intelectual que sigue sacudiendo los cimientos del conocimiento humano. Su legado no son libros. Son preguntas. Provocaciones. Desafíos que continúan resonando en cada mente libre. ¿Qué nos enseña Spinoza en pleno siglo XXI? Que el pensamiento libre es el acto más revolucionario. Que la verdad no se pide, se conquista. Que la comprensión profunda es el único camino hacia la libertad. Que cada idea puede ser una dinamita contra la opresión. Spinoza nos recuerda que ser libre no es hacer lo que quieres. Es comprender por qué lo haces. Es desgarrar los velos de la ignorancia. Es atreverse a mirar más allá de lo establecido. Su vida fue una declaración de guerra. No contra personas. Contra la mediocridad intelectual. Contra el dogmatismo. Contra todo aquello que limita la expansión del conocimiento humano. ¿Estás preparado para continuar su revolución? La batalla de Spinoza no terminó con su muerte. Continúa en cada mente que se atreve a cuestionar. En cada pensamiento que desafía lo establecido. Su legado es una invitación. Un desafío. Una provocación. La revolución filosófica continúa. Y tú eres parte de ella.